Hello everybody, my name is Lilibet Clavijo Plata. I am 35 years old. I am from Pailita Cesar. I am studying licenciatura en lenguas extranjeras con el énfasis en inglés. A continuación les estaré explicando acerca del ejercicio número 1 de proposiciones y tablas de verdad. Comencemos. Entonces, tenemos que para este ejercicio, el cual yo seleccioné fue el ejercicio A, las proposiciones simples que se me dieron fueron la PQR, las cuales P sería la mayor problemática social, la falta de educación, Q sería la educación, debe asumir pertinencia a sus modelos, la R significaría el modelo educativo actual retrasa el desarrollo generando desigualdades en la sociedad. Estas serían las proposiciones simples, pero al unirlas se convierten en proposiciones compuestas que están representadas con el siguiente lenguaje simbólico. Este sería el lenguaje simbólico para las proposiciones compuestas. Entonces, tenemos que cuando se usa este conector ese conector significa entonces, y este conector de la V hacia normal significa O. Aquí las tengo señaladitas. Entonces, el primer ejercicio, lo primero que debemos hacer es escribir esta proposición compuesta en un lenguaje natural, es decir, colocándole lo que significa cada proposición en su lenguaje natural. Eso, en lenguaje natural tenemos que si P, entonces Q o R. Si le colocamos eso en lo que significa cada una de estas letras, la oración diría, el párrafo diría, si la mayor problemática social es la falta de educación, entonces la educación debe asumir pertinencia en sus modelos o el modelo educativo actual retrasa el desarrollo generando desigualdades en la sociedad. Aquí tenemos el conector sí y entonces que van unidos con lo de la flechita, eso significa lo de la flechita. Entonces, que me va unido con la flechita, y la O, que es la V. Eso es lo que teníamos en la anterior diapositiva, donde estaba el lenguaje simbólico. Ahora, como segundo punto, hay que generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje, de este lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología, contingencia o una contradicción. Ok, entonces me fui a desarrollar la tabla de verdad de forma manual. Yo la desarrollé con el lenguaje simbólico que está acá. Entonces tenemos que la fórmula para determinar cuántas filas son es 2 elevado a la n, y n viene siendo las diferentes letras que tenemos acá. Como aquí hay 3 letras, entonces sería 2 elevado a la 3, y 2 elevado a la 3 es 8. 2 potencia de 3 es 8. Entonces por eso coloqué 8 filas y coloqué las columnas correspondientes a las 3 letras, a lo que va en paréntesis y a lo que nos están pidiendo al final. Entonces, lo primero que tenemos que desarrollar es lo que va en paréntesis. Luego tenemos que desarrollar lo que son las negaciones, pero en este caso no tenemos. Luego la disyunción y luego por último lo que es los conectores de entonces. En este caso, entonces resolvimos que las 4 primeras son verdaderas y las 4 últimas son falsas. Siempre se desarrolla así en la primera columna. Luego, como son 8, entonces dividimos la segunda letra, la dividimos con 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y la R, que es la última letra, viene siendo intercalado verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, cuando vamos a resolver lo que está en paréntesis, entonces tenemos que si todas estas son verdaderas, pues entonces esta vendría siendo verdadera. Si alguna de estas aquí hay verdadera, entonces esta es verdadera. Como estas dos son falsas, entonces esta vendría siendo falsa. Y así resolvimos lo que es pues todo es falso, todo es falso. Por último, tenemos que hay una sola falsa debido a que si la primera es verdadera y las demás son falsas, la otra es falsa, entonces esta vendría siendo falsa. Es decir, que esta tabla nos da que se clasifica como contingencia debido a que si hay, aunque sea una falsa, pero las demás son verdaderas, porque si fueran todas verdaderas, pues serían contradicción, tautológica, y si las otras fueran todas falsas, serían contradicción. Es decir, que como hay una sola falsa, es una contingencia. Aquí está también el resultado
comprobado por lo de la tabla de verdad que el simulador de la lógica de la UNAD arrojó. Y en este caso vemos que la tabla que yo hice manual con la de la universidad es idéntica. Bueno, hasta aquí el video. Gracias por el tiempo escuchado. Que tengan un buen día.